Muy bien, pues ya está grabando la clase de hoy. Como sabéis, siempre hago lo mismo, ¿no? Es un protocolo. Saludar a aquellas personas que estáis aquí conectadas en esta sesión de manera síncrona y a aquellos compañeros y compañeras que vean la clase a lo largo de los siguientes días, los días venideros. Bien, pues la clase de hoy. Simplemente el objetivo que tenemos es, nada, voy a repasar muy brevemente la cuestión del marco teórico para recordar algunos conceptos clave de lo que comentamos la pasada semana. Igual un minutito lo voy a dedicar a la última parte de las diapositivas del tema pasado referentes a los sistemas de citación, ¿vale? Pero por tener una imagen gráfica y comentarlo con vosotros. Y pasaremos directamente al tema número 4, en el que vamos a ver todas las cuestiones que tienen que ver con las hipótesis, las variables, la población y la muestra, ¿vale? Seguimos todavía en ese esquema, en esa secuencia que compone nuestro programa, ¿no? Que es un poco el esqueleto de nuestro programa, de viendo las diferentes etapas que componen un proyecto de investigación. En este caso todavía, pues, elementos que son comunes tanto a una investigación con un enfoque cuantitativo como un enfoque cualitativo. Y ya sí, a partir de la siguiente semana iremos turnando, ¿vale? Seguiremos en esa secuencia temporal, pero iremos turnando. Primero cuantitativo, después cualitativo, pues eso, diseños, instrumentos, etcétera, pero siempre con esa sucesión, ¿vale? Bien, nada, pues muy rápidamente. A ver. Ah, 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 ah. Bien, tenéis que estar viendo mis diapositivas, ¿verdad? Mm. Sí, Sí, señor. profe. Todo en orden, perfecto. Nada, simplemente eso, a modo de repaso, recordar que la semana pasada habíamos visto pues esta fase eh, que suele acompañar pues, la mayoría de trabajos de investigación. Es verdad que hay una cosa que no había comentado, la diferencia entre marco teórico y estado de la cuestión, ¿vale? Seguramente a algunos de vosotros os suene o lo hayáis visto. En este caso hablamos de marco teórico como el conjunto tanto de teorías, conceptos, como de antecedentes o investigaciones previas, ¿vale? Es ese apartado en el que consultamos todo lo que hay, ¿m? Y evidentemente presentamos aquellos conceptos en los que nos basamos, pero presentamos también el conjunto de investigaciones previas que hemos consultado para armar, ya sea metodológicamente o temáticamente, nuestra propia investigación. Por tanto, marco teórico se refiere a todo, ¿vale? Pero en algunos manuales o incluso en algunas formaciones distinguen entre esos dos conceptos, marco teórico y estado de la cuestión. Y simplemente la distinción que hacen o la diferencia que hacen es que el marco teórico se refiere a algo así como eso, el conjunto de conceptos y teorías que yo movilizo, ¿vale? Pues por ejemplo, el tema de metodologías activas, pues aprendizaje significativo o la teoría del aprendizaje por descubrimiento, etcétera, etcétera. Y estado de la cuestión se referiría mucho más a esa cuestión, bueno, a ese punto relacionado con los antecedentes, las investigaciones, los resultados obtenidos en esas investigaciones previas, ¿vale? Ya os digo, en el caso del máster en docencia universitaria esto no aplica, pero bueno, para que conozcáis que hay esa distinción a veces. Y en otras veces son equivalentes. Vais a encontrar que es una cuestión casi de tradición, ¿no? Hablamos de estado de la cuestión, de estado del arte, pero nos referimos también a los conceptos y a las investigaciones previas, ¿vale? Bueno, que sepáis que en ocasiones se hace esa distinción, pero bueno, también a veces lo vais a encontrar de manera conjunta. ¿Sí, Juan Carlos? No, profe, solamente entonces, solo para tener el contexto, cuando estoy haciendo la definición del marco teórico, pues yo sé que esto es repaso, pero para Ujú. tener eso claro, estoy investigando todo lo que hay previo, todos los antecedentes, investigaciones previas que me dan un contexto claro del Ujú. estado del arte o del estado de la cuestión. Eso básicamente se fundamenta solamente en fuentes secundarias. Hasta el momento no he hecho ninguna investigación de fuente primaria, o sea, no he desarrollado ni modelos cuantitativos ni cualitativos para generar mi propia información, ¿cierto? Solo me estoy basando para definir el marco. Eso es. O sea, si os dais cuenta, un marco es aquello que encuadra, ¿no? Que cierra
nuestra mirada, en el fondo. O sea, no es más, cogiendo la metáfora, es eso, este es el territorio dentro de toda la investigación, de todo el conjunto de saberes, de todo el conjunto de experiencias que haya podido haber. Es probable o es posible que quizás haya experimentos en China o experimentos en la India que por cuestión lingüística o por cuestión académica o por cuestión geopolítica no nos estén llegando, no forman parte de nuestro marco. Es como un poco el concepto en inglés es frame, ¿no? Y es lo mismo para un encuadre en el, en el terreno cinematográfico, ¿no? Es eso, es acotar aquellos elementos que están en el filtro de nuestra mirada, si queréis, ¿no? De manera poética. Y eso, son las investigaciones precedentes, pero también es una suerte de aclarar o presentar aquellos conceptos en los que nos basamos. Claro, esto depende también mucho de la rama disciplinar, ¿vale? Por ejemplo, en ciencias de la salud o cosas de este tipo, en las propias investigaciones previas se acotan los conceptos y está mucho más permeable, pero, o sea, es mucho más unido, por así decirlo, integrado. Pero en las investigaciones, estoy pensando eso, en ciencias sociales, desde un enfoque más cualitativo, la posición conceptual y teórica donde te ubicas modula mucho el tipo de investigación, pero también el tipo de saberes que vas a plantear. No es lo mismo un enfoque liberal que un enfoque posmoderno, por hacer como algo, grandes paradigmas, ¿no? O eso, o marcos interpretativos en este caso. Entonces, el marco teórico es el momento en el que yo aclaro esta posición, ¿sí? Existen en torno a los estudios de la salud, bueno, de la salud no, de la educación, perdonad, diferentes visiones. En este caso, compartimos con, no sé quién sea, que es un autor liberal. Entonces ya vamos a interpretar que esa persona está en ese marco concreto, ¿sí? Vale. Bien, lo único que eso, que aunque yo de manera expositiva me refiero a antecedentes, investigaciones previas, experimentos, etcétera, etcétera, o experiencias que haya habido, y al mismo tiempo esa secuencia más de orden teórico, que sepáis que en algunos casos se distingue, ¿vale? Entre eso, el estado del arte o estado de la cuestión y el marco teórico netamente eh, referido exclusivamente a lo conceptual. Bien, entonces veíamos simplemente esa secuencia. Una pre- Sí. Perdón, una pregunta. O sea, entiendo lo de los conceptos y teorías. Ya, por ejemplo, si quiero hacer una investigación sobre eh, la incorporación de las experiencias artísticas, tanto creativas como la observación crítica, eh, para favorecer o fortalecer las competencias pedagógicas de de docentes en formación. ¿Ya? Digamos, por ahí quiero enfocar mi investigación. Entonces, mi marco teórico, conceptos, enfoques, como ya el enfoque por competencias y la formación docente universitaria. Ujú. ¿Y por qué eh, autores como tal destacan la importancia de la práctica reflexiva, del pensamiento creativo como un eje central para formar docentes? Ya me imagino por ahí. El enfoque por competencias está dentro de mi marco teórico porque me interesa por qué promueve el pensamiento crítico, la creatividad y qué sé yo. Em, pero hay conceptos que no están, hay conceptos no sé cómo explicarlo, que puede ser que no tengan como un nombre propio, no, perdón, no me sé. Una de las cosas un concepto que me interesa es que la experiencia artística implica, puede ser tú puedes pasar por la experiencia artística tanto como creador como espectador crítico del arte. Ya, ese es un concepto, pero que no sé si existe como, am, Sí, no, o no sea, sé si yo lo estoy creando, digamos, a ver, en ese caso, o sea, puede tengo ser, que buscar. puede ¿Se ser considera perfectamente, eso un... o sea, puede ser que nadie hasta el momento haya integrado algo o haya visto una dimensión concreta, etcétera. Mirad, os pongo Ya. un ejemplo en concreto, ¿no? Yo, como sabéis, trabajo el tema de periodismo y Ujú. el subtema, no, bueno, más bien, la temática amplia, la mayoría de investigadores que se han aproximado a esto, de la violencia en la transición a la democracia, ¿no? En España, pero bueno, elementos de violencia, pues eso, integran los atentados a periodistas dentro de un fenómeno más amplio, como atentados a embajadores o atentados a otros políticos.
Claro, pero yo le quiero dar una dimensión, yo creo que sí que tiene algo particular, ¿no? Entonces yo perfectamente lo que Ya. puedo hacer es presentar hasta el momento la cuestión de la violencia en este marco temporal, se ha estudiado así, asá, asá, por esta persona, esta persona, esta persona. Sin embargo, yo considero que el estudio concreto de la violencia a los periodistas no se debe Ujú. asimilar a otros casos y por eso propongo, perfectamente se puede hacer ese tipo de cuestiones. ¿M? Igual que en... Ya, porque claro, yo, Sí, o sea, perdón. yo estoy, me lo preguntaba por el tema del estado de la cuestión, porque sí encuentro investigaciones previas que evidencian que experiencias creativas permiten a los estudiantes explorar conflictos éticos, fortalecer sus capacidades críticas, no sé qué. Pero no sé si eso es un antecedente o una investigación previa o si lo puedo incluir en el marco teórico. A ver, el marco teórico, tal y como lo presenté en la semana pasada y tal y como se concibe en este máster, es todo. Ujú. Son los Ya, ok. conceptos y las Ya. experiencias previas. Ah, Porque ya, el punto ya. de vista o sea, mío como docente y de esta clase es que en realidad Mm. los conceptos no están desligados de las experiencias. Es hasta No, cierto pues, punto, no. claro, se va Ujú. construyendo. O sea, tenemos el aprendizaje significativo, esta experiencia en la que Ya, concretamente se ha visto tal, matiza, complementa o niega o lo que sea ese concepto, ¿vale? sí. Bien. Sin embargo, Ya, hay ya, veces, entendí. eso es, a nivel Pensé que más pedagógico, bien lo que estabas pidiendo no será que que no pusiera, que en este no, no, curso más no. bien el marco teórico solo se refería a los conceptos y a las No, 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 teorías. no. Os estaba simplemente No, matizando que, claro, ya. en ciencias sociales, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, hay veces que los conceptos se Ujú. refieren a cosas diferentes. Entonces, es posible que vosotros encontráis que marco teórico y estado de la cuestión aparezca dividido conceptualmente. Y También es posible que lo ya, encontréis como sinónimo, ¿vale? Entonces, simplemente ya, para que tengáis esa información y sepáis entender qué es lo que está pasando, ¿vale? Era eso listo, lo que ya, decía. ya, Y ok. hay disciplinas donde esto sí que está más marcado, ¿eh? O sea, perfectamente puede ser, vamos a utilizar la teoría de igualdad de no sé quién, la teoría de sistema mundo de no sé quién, y luego antecedentes para el estudio de la desigualdad en el aula. Experimento A, experimento B, experimento C. O sea, sí se Ujú. puede distinguir, pero bueno, también podría ser perfectamente, voy a hablar del sistema mundo y en relación al sistema mundo el antecedente A y el antecedente B, y luego pasar a la desigualdad por género y el antecedente C y D. Ujú. O sea, es más bien una organización, pero bueno, pero que sepáis que existe. Ya. En el caso venga, voy a coger ese ejemplo que acaba de plantear la compañera. Quiere hacer empezar una investigación sobre la temática del arte en la educación. Voy a simplificar, ¿no? Pero para poder desarrollar el ejemplo. Bien, lo primero que tendría que Ujú. hacer es acudir a las fuentes de información, ¿vale? Pues con unas palabras clave, buscar el conjunto de artículos, de libros, etcétera, existentes sobre esa temática o que pudiesen, eso, aproximarse. Bien, vale. Ujú. Lo segundo sería hacer una discriminación, ¿vale? Pues eso, los autores o autoras más citados, aquellos libros que parezcan pues, de conjunto, etcétera. Por ejemplo, en otras disciplinas, aquí también, a veces en educación también se ve, hay metaestudios, se llama, ¿no? O como estudios de conjunto, ¿no? Que ya van a hacer ese trabajo de simplificar nuestra búsqueda. En el caso que os planteaba yo de la historia de la transición en España, hay artículos que dicen las diferentes visiones que ha habido historiográficamente desde los años 70 hasta hoy. Entonces, ahí ya vais a tener como un mapita de, vale, ha habido esta tradición o ha habido este tipo de investigaciones, etcétera, etcétera, que también os permite luego rellenarlo vosotros. Bien, por último, una vez ya tenemos esa lista seleccionada de aquellas fuentes que vamos a consultar y que conformarán nuestro armazón, lo que tenemos que hacer es Ujú. integrarlo y extraer aquella información relevante y luego ya sí redactar ese marco teórico. Y en el ejemplo que ponía la compañera, pues ahí a la hora de presentar la propia estructura de ese marco teórico, nosotros tenemos que hacer un ejercicio, entre comillas, de diseño o de cierta creatividad, que es el de organizar por capítulos, por subapartados, una trama que sea per se coherente, que de un vistazo, de un golpe de vista, yo sea capaz como lector de identificar, esta es la estructura, y estos son los elementos que la componen, ¿sí? Y al mismo tiempo que condense toda la información que hemos
que hemos presentado. Pues quizás la compañera, después de hacer esas lecturas, etcétera, se da cuenta de que hay dos conceptos que son clave, ¿no? Eso, el aprendizaje por descubrimiento y la competencia artística, ¿no? Que se han Ujú, contextualizado así o conceptualizado así en la investigación. Pues igual su estructura podría ser A y B, ¿sí? Y luego un C, pues quizás la propuesta de un nuevo modelo o de un nuevo concepto, integrando características de uno, de otro, etcétera, etcétera. ¿Por qué no? ¿Vale? Bien. ujú, Como os decía, a la hora de estructurar un marco teórico, podemos generalmente encontrar estas dos estructuras, o de lo más general a lo más particular, ¿vale? Pues eso, os ponía el ejemplo, el estrés en las universidades de Chile, ¿vale? Por ejemplo, bien, pues el primer punto sería quizás los cambios del sistema universitario durante los últimos 20 años, ¿vale? El siguiente sería ujú, pues, las transformaciones de la profesión docente, también pues, generalidades a nivel global. Y quizás el tercer punto, los retos del sistema educativo en Chile. Y el cuarto, el profesorado en las universidades de Chile. ¿Vale? Dais cuenta que estoy haciendo una estructura de pirámide invertida. Y el otro sistema que os decía es una suerte eso, de ver las dimensiones de un fenómeno, ¿vale? Como una suerte de agregado. De nuevo, yo quiero estudiar los profesores del ámbito universitario chileno, ¿sí? Pues el primer punto podría ser evolución de las condiciones salariales del profesorado universitario. El segundo punto, indicadores sobre el estrés y la ansiedad de los docentes universitarios chilenos, etcétera. Y el tercer punto puede ser cambios legislativos y su impacto en la profesión docente. Si os dais cuenta, aquí no he utilizado una estructura de más general a más, o sea, sí, de general a más particular, sino que simplemente he secuenciado en la temática más amplia en tres dimensiones que van a tener pues, su recorrido, sus presentación, sus autores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y nos habíamos quedado, esto era simplemente un repasito, en esto, en la cuestión de la normativa y eso, las normas de citación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Nada, simplemente porque tengáis una referencia, en el máster se pide el APA, la séptima edición. El APA no es más que la abreviatura de la Asociación Americana de Psicología, ¿vale? Que periódicamente publica un manual con una serie de normativas, ¿no? O de normas, una suerte eso de estándar, que incluye dos cuestiones. Unas cuestiones de estilo, de cómo se organiza un texto, de qué tipo de sangría tiene que aplicar, si la nota a pie va después o antes del signo de puntuación, etcétera, etcétera, que eso no nos interesa tanto en este máster, ¿vale? Ya que vais a tener que utilizar para el TFM una plantilla, del mismo modo que hacéis con las actividades, ¿vale? Y ahí ya va a estar las cuestiones de estilo integradas, ¿bien? Pero sí también añade un sistema de citación, unas normas para referirse o para referenciar, más bien dicho, fuentes externas, ¿vale? Y aquí simplemente distinguir entre fuentes, o sea, perdón, citas directas o citas indirectas. Una cita directa, yo os traigo contenido, un extracto concreto de una obra y lo referencio así, literal, ¿vale? En este caso, esa cita directa va entrecomillada y se indica pues simplemente apellido, el año y la página, ¿vale? La diferencia que puede haber o la complejidad que puede haber es que en citas de más de 40 palabras se pone en un párrafo señaladito, o sea, apartadito, ¿m? En un párrafo aparte, y en ese caso no se utilizan comillas, ¿vale? Indicándose también la referencia entre comillas, sí, ay Dios, disculpadme, entre paréntesis, ¿vale? Apellido, el año y la página. Bien. Y luego la cita Qué pena, indirecta. profe, qué pena. Solo repetir un poquito que me confundí en esa última parte, qué pena. Sí, Eh, estamos aquí a la derecha, en la sí, sí, sí. diapositiva, eso, citas directas, yo extraigo literalmente, es que no sé si tengo un librito por aquí, a ver si puedo coger cualquier librito por aquí. Una cita directa, verás, una obra que tengo aquí de la Guerra Fría, ¿vale? Pues voy y digo, bien, los autores que hemos consultado indican que, abro comillas, no todo el mundo compartía esta visión de Nietzsche. Cierro comillas y pongo, en este caso, Sanz y Sáenz, me parece que es 2023,
y página 196, ¿vale? Una cita literal, etcétera. Bien, si lo que yo voy a hacer es referir, en este caso, todo este párrafo, que son más de 40 páginas, bien, lo que voy a hacer es, los autores que hemos visto finalmente concluyen que, dos puntos, dejo un espacio, pongo el párrafo que yo quiera citar, incluyendo aquí al final esos paréntesis indicando los apellidos, el año y la página, y lo único es que no voy a poner comillas, simplemente voy a dejar una sangría, o sea, un espacio entre la última frase y el siguiente párrafo, ¿vale? Eso es un poco el estilo de cita directa de más de 40 páginas de palabras. Y Gracias, luego, profe. nada, sin problema. Y luego, la cita indirecta. Hay ocasiones en las que estoy referenciando, pues eso, dos o tres páginas o una idea general que yo resumo y reelaboro con mis propias palabras. ¿Vale? Aquí ya no estamos hablando de un trocito de texto que integro literalmente, específicamente en mi trabajo, sino de una idea, ¿vale? La idea también tiene una autoría, y por tanto es obligatorio y moralmente deseable, honestamente, referenciarlo. A pesar de que las palabras que yo utilizo para referir a esa idea son propias, ¿vale? Esa es la diferencia entre una cita directa y una cita indirecta. Y en este caso, simplemente indico la idea y lo mismo, el apellido y el año, ¿vale? Aquí veis dos modelos. Este es el típico en el que simplemente, el segundo que tenéis aquí, indico la idea y luego la fuente, pero generalmente la escritura académica pues, suele utilizar estrategias intertextuales también para marcar, ¿vale? Pues eso, en una obra de 2013 se afirma que, y ahí puedo poner simplemente la idea y luego el autor, ¿no? O sea, los apellidos. O puedo poner incluso esto, como se afirma aquí, ¿no? Según Cantarelli, ya cito el texto, o sea, el autor en el cuerpo del texto y simplemente tengo que referir el año al que pertenece esa obra que cito, ¿vale? Hay estrategias de ese tipo que la mayoría de veces esto es para eh, evitar una estructura textual extremadamente estereotipada, ¿vale? Por ejemplo, la IA, que algunos estudiantes, o por no decir la gran mayoría, utilizan los últimos semestres, lo que te hace es este tipo de estructura de idea y cita al final. Idea en un párrafo generalmente y cita al final. Idea y cita, idea y cita, idea y cita. En el fondo eso es un poco árido, ¿no? Leer ese tipo de cuestiones. Y además no haces dialogar los autores, las ideas, etcétera. Sin embargo, si yo digo, según Cantarelli 2003, el currículo es poder. Sin embargo, otros autores como Johnson y Clever ya estoy oponiendo, ¿sí? Estoy, además de citando concretamente, porque hay otros estudiantes que hacen cosas de este tipo, ¿no? Como hay autores que dicen que el currículum es poder y no citan nada, ¿no? Eso es ambiguo, eso no se puede comprobar, eso es una estructura eh, formal, pero que no tiene nada detrás científico, ¿sí? Lo habíamos hablado siempre de la trazabilidad, ¿sí? Entonces es esto, es un poco la idea. Y a veces os podéis encontrar con este tipo de circunstancias. No sé si lo habíamos llegado a comentar en esta clase. Eh, yo consulto a un autor o a una autora que cita a un autor o a una autora, ¿sí? Pero yo no he consultado esa fuente original. Entonces, en ese caso, la única circunstancia es que tengo que señalar ese caminito, ese salto, ¿de acuerdo? No vale coger, si yo no he consultado la obra original, y citarla directamente. Eso también es algo muy típico que hacen los estudiantes, los malos estudiantes. Ven en internet, por ejemplo, una cita y dicen, ostras, qué bonita la cita, ¿no? Y además aparece con el nombre y con el año. Pues cojo esto, lo pongo, no pongo la web ni el libro o el trabajo de TFM o lo que sea, donde lo he consultado y cito a este autor, ¿no? Pues eso no es legítimo, porque el trabajo de selección de esa idea, o de reelaboración de esa idea pertenece al autor intermedio. ¿Sí? En el ejemplo que os acabo de poner, la frase literal de el currículo es poder me pertenece a mí, pongamos, ¿no? Entonces, yo tengo que indicar esto y esto. No sé si me explico.
Sí, más o menos se entiende la cuestión. Esto por una parte, honestidad, por respeto a las ideas ajenas, etcétera. Pero también una cuestión de asepsia. Es decir, puede ser que mi cita esté mal. Entonces, si vosotros cogéis una cita mal y encima os atribuís a vosotros la autoría, estáis reproduciendo el error, ¿vale? Esto es muy típico cuando se traducen obras. Ahora con Internet es menos habitual. Evidentemente, pues podemos rápidamente en un clic mirar el extracto de la obra en inglés o en alemán, en el que sea. Pero entended que había marcos previamente de la ciencia donde esto no pasaba, donde alguien iba a la biblioteca del Senado, encontraba un legajo, lo transcribía y lo publicaba en español o en francés, y al contrario, y luego los españoles lo cogían del francés que había ido ahí. Entended que había este tipo de circunstancias, entonces incluso puede hasta haber malas interpretaciones. Una obra histórica de 1900, un estudiante mío ahora la coge, la cita en un trabajo final de máster, pues quizás no la está comprendiendo bien. Igual está entendiendo que está hablando de violencia y no está hablando de violencias porque era irónico o era una manera precisamente de denunciar la violencia del Estado y él utilizaba esa metáfora y el estudiante no ha entendido eso y claramente no podemos reproducir esa mala interpretación. O en todo caso, tenemos que indicar siempre, esta interpretación no es mía, es de otra persona, ¿vale? O sea, hay esta cuestión de la honestidad, del reconocimiento a la idea de terceros, pero también hay una cuestión de delimitar nuestra propia autoría y hasta donde llega nuestra responsabilidad también, ¿vale? Bien, en todo caso también ya precavido en todo tipo de circunstancias, hoy en 2025, y sobre todo en el campo de la educación, que son cuestiones muy, muy recientes, la mayoría que vais a encontrar, es raro que no podáis consultar la fuente original. Entonces, la buena praxis sería, yo veo a alguien que cita a un tercero. Perfecto. Pues busco en la biblioteca o en internet o en una base de datos esa fuente de ese tercero, yo la consulto y la empleo, ¿vale? Eso sería lo ideal. Y este tipo de estructuras, ya os digo, es muy raro. Puede ser posible, es un artículo en inglés o un artículo que antes estaba disponible y ahora la revista ha puesto un muro de pago, entonces no tenéis acceso, ok, ¿vale? Puede ser posible esto, ¿eh? A mí me ha ocurrido de consultar archivos en 2017 y ahora no existen o tienen una barrera de pago y no la puedo consultar, ¿vale? Pero en la mayoría de casos vais a poder tener acceso a la fuente, ¿vale? Entonces, eso, acudís directamente, la consultáis y la citáis, en ese caso ya sí directamente. Bien, y eso es todo. No sé si, a ver qué se pone aquí, bueno, la diferencia entre bibliografía y referencias bibliográficas. Bueno, si acudís a la normativa APA, yo creo que en la biblioteca os dan una formación o incluso en el propio máster hay archivos a este respecto, porque va a haber algunas diferencias si se trata de un capítulo de libro, si se trata de un artículo, si se trata de una monografía, si se trata de un sitio web, etcétera, etcétera. Hay pequeñas diferencias, ¿vale? Hay Entonces, eso algunas buenas herramientas, profesor, en YouTube sobre es. cómo usar cada aspecto para implementar citas a través de la normativa APA. Pues Mm. paso por paso, creo que se simplifica mucho. Como es algo tan global, encontráis muchísima información. No sé si en YouTube, pero vamos, incluso en Internet muchas universidades tienen guías simplificadas, con ejemplos. O sea, es muy, muy fácil que con una búsqueda relativamente rápida tengáis eso. No el documento íntegro de la normativa, pero sino esos pequeños extractos o consejos o eso, o tutoriales para poder aplicarlo correctamente, ¿vale? Y simplemente esta cuestión de la diferencia entre referencias bibliográficas y bibliografía. Referencias bibliográficas son aquellas que se han utilizado o que están citadas, perdonadme, más bien dicho, que están citadas en el cuerpo del texto. Y esto diréis, ¿pero por qué? Vale, como habéis visto, yo solamente voy a indicar en el texto el apellido y el año, ¿vale? Pero la persona con el apellido del año quizás no pueda localizar esa fuente. Entonces, las referencias bibliográficas no son más que el desarrollo completo de los metadatos de esa fuente que he citado para que el lector pueda identificarla, ¿vale? Bien. Y
la frontera terminológica con la bibliografía es que la bibliografía es aquellos trabajos que, pese a no haberlos citado en el cuerpo del texto, he podido consultar para elaborar ese trabajo o para conformarme una idea, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en ese caso, bueno, pues lo que permite la cuestión de esto o el interés de esto no es tanto localizar esas fuentes que se citen, sino comprender el mapa, por así decirlo, las coordenadas que ese autor o autora ha seguido, ¿vale? Puede ser que no haya citado directamente la teoría eso, del poder de Foucault, ¿vale? Porque yo simplemente estoy haciendo una investigación concreta, empírica, en un centro, etcétera, etcétera, y no lo voy a citar en ese artículo, pero sí que en todo el diseño, en toda mi conformación, en todas mis maneras de ver la investigación, etcétera, esa obra me ha marcado, ¿vale? Pues en ese caso tendría que estar en la bibliografía. ¿M? Eso ocurre muy habitualmente porque si os dais cuenta, los artículos no pueden desarrollar. Vosotros ahora me parece que en el TFM tenéis entre, no sé si son 30 páginas o 20, 30 páginas de marco teórico. Evidentemente en artículos que muchas veces rondan los 14, 16 páginas, no puedes explayarte o desarrollar toda la teoría de Foucault, los matices, etcétera, etcétera. A veces puedes meterlos en las primeras páginas en una nota a pie que pones muchos artículos, muchos autores condensados o en esos primeros párrafos introductorios intentas indicar pues tu referente principal, ¿no? Pero muchas veces no se puede, ¿vale? A mí me ha ocurrido en congresos de educación que son 6 páginas, 7 páginas las actas, ¿vale? Simplemente presenta lo que has hecho, pues has llevado una investigación en un centro de no sé qué, no sé cuánto. Ok, pues en ese caso en la bibliografía sí podría poner esos 2 o 3 autores o libros principales que conforman mi visión, ¿vale? Bien. Pues si no tenéis ninguna otra duda, pasamos al tema 4. Rapidísimo. Bien, en esta cuestión que vamos a ver, como os decía al principio, las hipótesis, las variables y la población y muestra en una investigación. Bien, con respecto a las variables, no, perdón, hoy estoy, no sé qué me pasa, ¿eh? Estoy un poquito de lunes, ¿eh? Mira que yo suelo más o menos tener un discurso hilvanado, pero hoy estoy como con frenos mi cabeza. Las hipótesis. Ya habíamos comentado en alguna de las sesiones que era esto de las hipótesis y en qué consistían, ¿vale? Por eso no me voy a detener excesivamente en ello. Partíamos de que toda investigación estaba estructurada en torno a un problema, un problema científico y una pregunta, que además la formulábamos con una forma interrogativa. Bien, pues una hipótesis o las hipótesis no son más que posibles respuestas previamente a realizar ningún tipo de análisis empírico a esa pregunta o a esas preguntas. ¿Vale? Ah, voy a investigar la desigualdad en la carrera docente, ¿vale? Quiero saber si hay desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de los ascensos, eh, ¿cómo se dice esto? Bueno, los salarios, lo que sea. ¿Bien? Vale, por tanto, mi pregunta va a ser, ¿existen diferencias significativas en la carrera docente entre hombres y mujeres? En la Universidad Española en 2025, vale, por acotar un poquito, ¿sí? Bien, pues las hipótesis no serían más que ¿qué es lo que yo espero encontrarme? Me espero encontrar diferencias de salario, me espero encontrar diferencias en la carrera. A priori podríamos pensar que sí, pero bueno, si al final también hay que pensar que depende de la rama, porque hay sectores como eso, pues yo qué sé, las letras o depende de la etapa, porque hay sectores pues, más feminizados o más masculinizados, yo qué sé. Bien, si os dais cuenta con ese pequeño ejemplo que acabo yo de anticipar la hipótesis no es un salto al vacío, ¿vale? No es, puede ser que haya diferencias, no, o que hayan venido los extraterrestres y que hayan creado ellos las diferencias, o que no, ¿vale? No estamos en todo el rango de posibilidades están al mismo nivel. Eso no es una hipótesis, ¿vale? De la misma manera que
yo pierdo el teléfono móvil ahora. No es una hipótesis al mismo nivel pensar, me la he debido dejar en el coche al recoger las cosas, o pensar, eh, eso, me la he dejado en Egipto, ¿vale? Se me ha caído, ha rebotado, ha ido dando saltos, ha entrado en un barco y ha llegado a este Egipto. Evidentemente no es el mismo grado, ¿no? de verosimilitud. Bien. Y yo me estoy basando para esta pequeña hipótesis informal o sobre la vida cotidiana en conocimientos previos. Vosotros, si no me... A ver, imaginemos que ahora conocéis a Rubén y que sabéis que va al coche al trabajo y que es un poco despistado. Es ahí, es ese conocimiento previo que os ha facultado decir, igual se lo ha dejado en el coche, ¿vale? Pero ahora imaginad que conocéis a Rubén y es un atareado hombre de negocios que justamente acaba de venir de Egipto, ¿vale? Pues quizás aquí la hipótesis cambie por completo, ya no me la haya dejado en el coche, porque no me gusta mucho conducir y además soy muy precavido y miro las cosas, sino que igual sí que tengo el móvil en Egipto, ¿vale? Bien, pues este nivel de conocimiento quien nos lo da a los investigadores es la revisión bibliográfica. No es un conocimiento directo, porque todavía no estamos en la fase empírica. Es verdad que sí que nos podemos basar en investigaciones previas, eso también forma parte de esa, ah, de esos elementos que nos facultan para hacer hipótesis más sólidas, pero bueno, imaginando que es la primera vez que emprendemos una investigación, esa ese nivel de certidumbre, de respuesta esperada de la realidad, nos lo va a dar la bibliografía. Y ahí es donde la bibliografía, donde vamos a ver, bueno, no hay datos que hayan dicho que haya extraterrestres generando desigualdad, pero sí que existen datos demográficos en varios países que indican que las mujeres en la edad en la que se plantean las oposiciones para el cuerpo docente, pues tienen porcentualmente más familia. Y no sé, también hay asociaciones o estudios que indican, entrevistas de profundidad, que dicen cuántas mujeres han tenido que abandonar su profesión por la maternidad, etcétera, etcétera. Pues quizás, en base a esos estudios, previamente ni siquiera hacer ningún tipo de encuesta, formulario, absolutamente nada, yo puedo anticipar, existiría una desigualdad de género en la carrera docente, además motivada por las cuestiones de la maternidad. ¿Vale? Sí, Juan Carlos. Profe, pues en eso yo creo que le había hecho una pregunta en una sesión previa Mm. sobre el planteamiento de hipótesis. Siempre tengo como algunos vacíos al leer la teoría al momento de aplicarlo. Em, por ejemplo, caso concreto, yo estoy participando en la universidad en una investigación que estamos haciendo con todos los docentes porque estamos reformulando, replanteando, rediseñando el centro de liderazgo de la universidad. Yo trabajo en una universidad que es muy técnica, una universidad de ingenieros. Entonces, la parte de soft skills, las competencias transversales, a pesar de que los estudiantes son excelentes en términos de hard skills, han estado, pues, esas competencias transversales han estado un poco flojas. Al momento de definirlo, estamos haciendo una investigación en la que estamos encuestando a todos los docentes de la universidad para ver cuáles deberían de ser las prioridades, las metodologías, eh, contenidos y en general todo el diseño del centro de liderazgo para que sea pertinente y valioso para la universidad, que la propuesta de valor del centro de liderazgo sea pertinente y valioso. Entonces, cuando empezamos la investigación, al momento de diseñar la tesis, esto es reciente, el mes pasado, estaba trabajando con algunos de los profesores de la Escuela de Ciencias Económicas, la Tech Business School, y ahí encontramos un poquito de dificultad para definir de qué hipótesis partíamos nosotros para realizar la investigación. Entonces, cualquier orientación ahí sería muy valiosa, profe. Sí, o sea, los pasos a seguir para identificar la hipótesis es identificar previamente la pregunta. Cuál es el sentido de vuestra investigación? Reconocer, no sé, si existen, si los Reconocer ese skill set, esas competencias relevantes que son prioritarias para la institución y las metodologías a través de las cuales se van a implementar a través de todo el currículo de la universidad. vale, o sea,
qué metodologías son eficaces para implementar habilidades, soft skills en el conjunto de vuestros estudiantes. O sea, ¿es eso que queréis identificar? O sea, porque cuando lo habíamos hablado, te referías a investigar tipos de liderazgo, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Habíamos hablado previamente de tipos de liderazgo. En este caso estamos hablando ya de las competencias necesarias para crear buenos líderes. Vale. Entonces, sí, Sí, las competencias que toda la institución visualiza como necesarias, como imperativas, como fundamentales o prioritarias para generar buenos líderes, aparte de buenos ingenieros técnicos. Vale. La primera pregunta sería, las competencias, pues yo qué sé, las soft skills son influyentes a la hora de aumentar los liderazgos en este tipo de estudiantes, ¿vale? En ese caso, la primera hipótesis ya implícita es sí, ¿no? Y la negativa sería no. Pero luego iríamos más allá y ya intentarías identificar cuál es el conjunto de competencias más eficaces para etcétera, etcétera. Y aquí, evidentemente, vas a tener un rango un poquito más amplio de hipótesis. Pues la comunicación es la principal hipótesis, o sea, perdón, la principal competencia, etcétera, etcétera. Y lo que me interpreto que queréis conocer es que depende, claro, es cuál es la principal o qué combinación de competencias, ¿no? Exacto. La prelación y cuáles son y la prelación y el tiempo, o sea, las prioritarias que tenemos que definir para después implementarlas a través de todo el currículo. Pues existen, pero hay que hacer un cambio significativo. Claro, puede ser que haya otras investigaciones previas o otros investigadores, etcétera, que defiendan que dentro del marco de vuestros estudios la competencia lingüística es la principal, ¿no? Puede ser. Yo he escuchado mil veces que la importancia de los idiomas para el ámbito técnico, o hay personas que dicen, por ejemplo, que es, ¿cómo se dice? La competencia eh, empresarial o ese tipo de elementos, ¿no? Saber orientarte en un sistema, el pensamiento orientado a la acción o ese tipo de cuestiones. Bueno, pues si ya tenéis una serie de autores que hablan de esas competencias, que han identificado previamente esas competencias y han intentado tentativamente aportar una jerarquía, vuestras hipótesis pueden ir en dialogar con esas investigaciones previas eh, y verificar si sí o si no se cumple esa jerarquía o esa importancia o si se identifican otras, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ahí puede ir la formulación de hipótesis. En todo caso, lo que es vital es entender que lo que hacemos es intentar responder a la pregunta previa, la pregunta que orienta nuestra investigación y que las hipótesis se suelen redactar de la manera más clara posible, de manera afirmativa, ¿m? Y también de forma que podamos tener una redacción afirmativa y su contrario, ¿m? Que después, ahora lo veremos, pero en las hipótesis estadísticas generalmente se califican como hipótesis nula, aquella que niega el efecto esperado, y hipótesis alternativa o H1, aquella que eh, se corresponde con el efecto esperado, ¿vale? En este caso, imaginemos que voy a simplificar el ejemplo, para poder ser más pedagógico. Em, la competencia empresarial es faculta ¿cómo se dice esto? La integración en el mercado laboral de los egresados de tecnología, ¿vale? Bien, imaginemos que para responder a esto lo que voy a hacer es dividir en dos cohortes a los egresados, darles un curso de competencias técnicas o soft skills o lo que sea, y después medir en 5 años si hay diferencias significativas entre un grupo A y un grupo B con respecto a pues, si han encontrado trabajo o no y qué tipo de salarios y si ellos mismos tienen o la percepción de que esas habilidades las han puesto en prácticas o no, ¿vale? O incluso puedes hasta preguntar a las empresas si han valorado esas competencias o no, ¿vale? Bueno, por poner unos ejemplos así a buena pluma. Bien, yo creo que sí. ¿Vale? Viendo un poco los perfiles del comercio o del ámbito, lo que sea. Mirad, por ejemplo, en Francia, en, en la Universidad Española
Ahora vamos mucho al tema de evaluación por competencias, educación por competencias, etcétera. Entonces, todos los títulos llevan asociadas las competencias específicas y generales que desarrollan, ¿vale? Por ejemplo, eso, yo doy clase de historia, saber relacionar etapas históricas, saber comunicar, lo que sea, eso son competencias, ¿bien? Pues lo que están haciendo en Francia es hacer un descriptivo de las profesiones y las competencias asociadas a esas profesiones, es decir, ¿qué tiene que saber hacer un periodista? ¿Qué tiene que saber hacer un ingeniero? Y están intentando alinear esa definición de competencias en el ámbito profesional, ¿vale? Con las de los títulos, ¿vale? Para que haya realmente una correspondencia. Pues quizás a tenor de esas cuestiones, pues podría decir, como el mercado está mucho más, además, autorreflexionando sobre qué competencias exigen, pues procesos de selección, de recursos humanos, etcétera. La hipótesis alternativa es que un mayor dominio de las soft skills manifestado en lo que sea, un porcentaje o en un test de lo que sea, aumentará en algún punto significativo la inserción de este estudiante, de estos estudiantes. Y la nula será que no tendrá influencia, ¿vale? Yo qué sé, es por poner un ejemplo, pero entendéis. Yo creo que ya me he avanzado en la cosita, pero bueno, tenéis aquí ejemplos también del ámbito de la educación y esta cosita que os decía yo de la hipótesis nula y la alternativa, pero que bueno, ya a nivel conceptual ya los he presentado. Hay esta distinción también de deductiva o inductiva, ¿no? Deductiva, imaginemos, hay muchas experiencias previas, ¿vale? Si Rubén se deja todos los jueves el móvil en el coche, hoy llegamos al jueves por la mañana. ¿Dónde lo he dejado? Pues creo que en el coche. Bien. Eh, Esto suele ocurrir pues, cuando tenemos un rango de conocimiento amplio de experiencias previas. Es un fenómeno que relativamente se conoce. Bien. Sin embargo, puede ser que no. Entonces, en ese caso, partiríamos de una posición, de una hipótesis inductiva. Ah, esta experiencia previa, no hay ninguna investigación, pero hay algo parejo que se podría asimilar y que ha dado este resultado. Pues a partir de eso podemos inducir que ese será el comportamiento. Esto, por ejemplo, se utiliza antropología para explicar, por ejemplo, comportamientos de tribus prehistóricas y se cogen comportamientos de tribus actuales. No tenemos otra fuente, no tenemos un corpus que nos permita experiencias de la prehistoria. Lo que tenemos es un trozo e intentamos decir, este trozo, ¿a qué corresponderá? Y de repente tenemos una tribu actual que utiliza un trozo similar para una función, pues podemos inducir esa interpretación, ¿vale? Pero como veis es un punto un poquito menos denso, menos sólido. ¿M? Bien. ¿Esto se entiende más o menos? Tenía Evelyn, perdona, el turno de palabra además, sí, perdona que me puse a reconectar con la exposición. Sí, adelante, Evelyn. No se preocupe, doctor. Yo tenía una pregunta, principalmente para la carrera de Derecho. Una vez indicaron que había una diferencia entre hipótesis y supuesto, que no me quedó muy clara. No sé si podría indicar si hay una diferencia sustancial entre los dos. Me imagino que un supuesto es una condición de un fenómeno, ¿no? En el ámbito del derecho no sé si se puede referir a algo así. En el ámbito investigador, el término supuesto a priori es un ejemplo o una condición, pero no forma parte del proceso investigador, salvo error por mi parte. Vamos. ¿A qué se podría referir? No lo sé. Un supuesto es una suerte de un caso práctico, ¿no? O un supuesto puede ser pues una condición en un caso, ¿no? Una Eh, suposición. Yo estuve investigando un poquito sobre esto y la verdad no encontré una diferencia sustancial entre la hipótesis. Más lo que encontré fue como que la hipótesis está relacionada directamente a investigaciones cuantitativas y el supuesto a investigaciones cualitativas, pero al final creo que termina siendo la respuesta tentativa a la pregunta de investigación como usted ha indicado. Es que, Entonces, claro, puede ser también una cuestión de lenguaje, claro. Al menos ujú, en el español de España, supuesto no se utiliza como equivalente de suposición. Una suposición sí, algo, o sea, suponer algo, ¿sí? No es lo mismo estrictamente que hipotetizar, ¿no? Yo creo que hay ese punto, desde mi punto de vista, no sé, es una cuestión quizás de eso, idiomática, pero para mí una hipótesis tiene un punto de tener un cierto conocimiento previo.
podemos hablar de una suposición cualificada, pero no sé hasta qué punto también no forma parte, al menos del vocabulario en español de España, de terminología científica. No lo sé, lo revisaré por si acaso, por si os pudiese aportar algo en ese sentido, pero desde mi punto de vista, eh, suposición, supuesto. También un supuesto es eso, un caso, un supuesto práctico, un caso práctico, ¿m? Algo de este tipo. O un supuesto puede ser, pues eso, el caso tiene que cumplir los siguientes supuestos, ¿no? Pues que la botella de agua esté vacía. Y entonces ahí podría discriminar algo en función de esos supuestos, pero no creo que se tenga, que se refiera a lo que planteas. Lo siento, no puedo matizar nada en ese sentido. Bien, por avanzar, ¿vale? Entonces tenemos esta cuestión de las hipótesis. ¿M? Y luego, otra cuestión interesante que es la de las variables, que aquí yo creo que no nos va a dar tiempo a ver toda la clasificación, pero me parece que es algo que tenemos que tener claro. Al formular una hipótesis, estamos utilizando una serie de elementos, ¿vale? O sea, sustantivos que conforman esa oración que hemos presentado bajo la forma de una hipótesis, ¿m? En el fondo van a ser aquellos elementos que vamos a distinguir, que vamos a intentar inferir una causalidad, etcétera, etcétera, ¿vale? En el ejemplo del compañero hablábamos, si os dais cuenta, ¿no? Competencias o habilidades blandas son más importantes, voy a hacerlo muy sencillo, ¿no? Para el liderazgo, ¿sí? Pues aquí ya vamos a tener dos conceptos, se puede extrapolar, ¿no? Que son competencias blandas o habilidades blandas y liderazgo. ¿M? Pues esto es lo que reconocemos como las variables, son esas partículas sustantivas que conforman esos fragmentos de la realidad que vamos a estudiar y que vamos a intentar conocer qué tipo de relación guardan, ¿no? En este caso, lo que queremos saber es si hay A, es que B tiene un efecto positivo, ¿no? O si hay A, es que B es indiferente, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de lo de la inserción, ¿no? Más habilidades blandas, mayor o más fácil inserción, más habilidades blandas, igual inserción, o bueno, más habilidades blandas, menor inserción, que no creo que sea algo realista, pero si os dais cuenta, lo que estamos intentando, pero bueno, sí que puede ser realista pensar menos habilidades blandas, menos inserción, ¿no? Estamos intentando de esas dos partículas ver qué relación guardan entre ellas. Bien. Y al final esto va a ser la suerte de ladrillos con los que vamos a trabajar para conformar nuestra propia investigación. En realidad son aquellos elementos, aquellos objetos sobre los que estamos poniendo el foco. Si os acordáis, al principio se hablaba de esta trazabilidad. Los seres humanos tenemos dos cuestiones que nos impiden, entre comillas, o nos facultan también conocer, que son la subjetividad y el lenguaje. Bien, y si os dais cuenta, el método científico intenta intenta domesticar estos dos elementos, ¿vale? Bien, si yo me puedo tener un sesgo, si yo puedo tener una visión distorsionada, si yo puedo tener incluso una cosmovisión que integro desde un punto de vista, como decíamos, eso, interpretativo, que lo valora como algo positivo, etcétera, lo que hacemos es, pues, o poner en el caso empírico, pues un instrumento de control que sí me dé la medida. ¿M? Si yo, en vez de decir ¿cómo se llama esto? Un palmo, una palma, ¿no? No sé cómo se dice esto, la unidad de medida que había, tal. Pues si yo esto lo equiparo, porque la mano mía va a ser diferente a la del otro y lo equiparo a una unidad que va a ser similar para todos, pues ahí estoy escapando a esa subjetividad. Bien, pues esto es lo mismo, pero en el caso del lenguaje. ¿M? Lo que estamos intentando identificar es qué fragmentos de la realidad se están correspondiendo con esos elementos lingüísticos que yo estoy utilizando para elaborar mi investigación. Bien, y aquí, y voy a ir concluyendo la investigación, la exposición. La semana que viene, si queréis, vemos toda la clasificación, los tipos de variables que existen, etcétera, etcétera, que sobre todo nos van a interesar las metodológicas.
¿vale? Porque en los supuestos que se os van a presentar son las que vais a tener que identificar. Pero aquí me interesa también hablar de estas dos operaciones, la conceptualización y la operacionalización. Bien, ¿es posible que Juan Carlos y yo tengamos una idea diferente de lo que son competencias blandas y de lo que es liderazgo? Pues, bueno, no en el caso particular de estos dos individuos, pero si lo multiplicamos, sí que es posible que haya Totalmente, sí. seres humanos entonces no sería equivalente ninguna investigación. Si el lenguaje al final nos va a hacer ese efecto perverso, ¿no? En el cual jamás vamos a poder comparar, ¿no? Porque por comunidades, pues por tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que dejar claro al lector y a mí mismo qué estoy entendiendo por cada una de las partículas que yo utilizo, por cada uno de esos fragmentos, ¿vale? Entonces allí podré decir, existen diferentes definiciones de habilidades blandas. Hay autores que identifican 20, hay autores que identifican 10, o hay autores que lo identifican como aquellas operaciones que no están explícitas en lo que sea. Bien, y nosotros lo entendemos como, boom, y la definición. ¿Vale? En esta investigación concreta nos referimos a habilidades blandas estrictamente a cuatro, pongamos, ¿no? La comunicativa, la lingüística, la orientada a la acción y la espacial, pongamos, ¿no? O la digital, por decir algo, ¿no? Y es esto estrictamente a lo que nos vamos a referir con habilidades blandas. Lo mismo con liderazgo, lo mismo con el estrés de los docentes, lo mismo con carrera, lo mismo con lo que sea, ¿vale? Aquí da exactamente igual. Bien. Pero claro, si os dais cuenta, ahí estaríamos en otro problema que plantea lo mismo, la subjetividad y el lenguaje. Vale, tengo una definición propia, que puede ser compartida o propia o matizada, etcétera, etcétera, pero bueno, una definición concreta de esta investigación que voy a trasladar, de lo que es esta variable, de lo que es este fragmento de la realidad que voy a investigar. Pero, ¿cómo puedo graduarla, medirla, plantearla en una suerte de escala? ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Aquí voy a identificar una variable que es la medida. Pero yo puedo hacer la medida en milímetros o la puedo hacer en metros. Claro, esto medio metro puede ser. No, medio metro estoy un poco exagerado. 0,3 metros, no lo sé, ¿vale? Pues igual, o 0,003 kilómetros, igual no tiene sentido, ¿vale? Bien. Parece una tontería, pero lo mismo, si vamos a medir las competencias blandas, ¿cómo las vamos a medir? Porque quizás yo voy a hacer sabéis que, por ejemplo, los médicos hacen esto, ¿no? Este tipo de examen que van como rotando en diferentes escenarios, ¿no? Al final corregirme, porque yo no soy de ese ámbito, pero algún amigo me ha comentado esto. Hay un examen final, ¿no? Que es, primer escenario, pues un problema de cardiología, y pasas al siguiente escenario y un problema de no, lo que sea, ¿no? Y tienen que ir resolviéndolo en circunstancias prácticas, ¿vale? Pues eso podría ser mi manera de operacionalizar esta cuestión de las competencias blandas, o si queréis, por ejemplo, la respuesta al estrés, ¿sí? Les voy a poner un ejercicio práctico y voy a medir la respuesta del estrés. Y la respuesta del estrés les voy a poner unos aparatitos a los estudiantes a la hora de hacer el examen y voy a ver las pulsaciones. Entonces voy a ver si hacen el examen tranquilitos o si se les aumentan las pulsaciones. ¿Bien? Pero puede ser perfectamente que el estrés que yo identifico como la respuesta a factores exógenos, psicológica, que implica una serie de cambios en el cuerpo y a nivel cognitivo. Bien, yo ya lo acabo de conceptualizar, pero ahora lo acabo de operacionalizar, ¿vale? El número de pulsaciones que tiene el individuo a investigar durante una situación calificada objetivamente como estresante, ¿vale? Bien, pero perfectamente, aun compartiendo con otra investigación esa definición, podemos tener elementos de operacionalización diferentes, ¿sí?
Puede ser perfectamente pues un cuestionario, ¿sí? Al final, justo inmediatamente después de realizar el examen, vamos a interpretar que el estrés es algo subjetivo. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto estabas en esta prueba nervioso? Y puede ser también que yo esté combinando ambos y que vea, pues ostras, esta persona que estaba 9 nerviosa no tenía unas pulsaciones altas. Y si ¿os dais cuenta? Entonces ahí quizás veo que la manera de operacionalizar no es práctica o me dan eso, informaciones de cómo interactúan ambas cuestiones. Parece una tontería, pero es este tipo de elementos, este tipo de operaciones las que nos permiten comparar y las que nos permiten matizar. No es necesario que todos los investigadores utilicemos un estándar de cómo definir el estrés. Generalmente sí que suele darse. Pues hay el formulario XXX, lo que sea, ¿no? Estoy diciendo tontería, que está estandarizado y que la mayoría de investigaciones lo utilizan como punto de partida. Bien, eso es favorable porque nos permite una comparación muy rápida, pero no es necesario. Puedo perfectamente operacionarlo de otra manera en función a mi definición o en función a mis intereses, porque considero que es la adecuada o porque quiero precisamente hacer dialogar esta otra manera con las investigaciones previas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, importante, en esas hipótesis que formulamos como frases afirmativas, identificamos partículas. Esas partículas son las realidades que queremos conocer de qué forma interactúan, ¿vale? Generalmente, además, en, eh, en investigaciones causales es claro, queremos ver qué efecto provoca A sobre B. Y la operación siguiente a nivel intelectual es esta, es conceptualizar y operacionalizar, definir a qué nos estamos refiriendo concretamente y establecer una manera de medir, de cuantificar, de graduar esa variable, ¿vale? Para poder establecer, pues, niveles de eso, mucho estrés o poco estrés. Lo veremos. Hay diferentes tipos de variables, ¿vale? Y también en función del tipo de variable, puede ser que la manera de operacionalizarlas sea diferente. En esta cuestión subjetiva, en el cuestionario que os he puesto sobre el estrés, puede ser que yo les ponga simplemente del 1 al 5 o del 1 al 10 nivel de estrés. Ah, pero puedo ponerles perfectamente eh, poco estresado, algo estresado, nada estresado, etcétera, etcétera. Puedo utilizar una escala nominal y no necesariamente numérica, ¿vale? Bien, veremos también algunos tipos de cuestiones a este respecto, de cómo cerrar las escalas, ¿vale? Para que ocupe todos los casos, etcétera, etcétera. A mí me ha ocurrido recientemente y me llevé una desilusión, os lo podéis creer, que doy clases de esto. Hace poquito preparé un formulario, os lo había contado, para una investigación que hicimos, etcétera, y debí estar cansado cuando hice la pregunta, y eso que lo pasé por dos compañeros para que lo revisasen, pero en una de las preguntas yo quería saber si los estudiantes sabían cuántos años había durado la Guerra Civil Española, ¿vale? Pues les puse entre 1 y 3, entre 1 y 5, entre 1 y 7. Pero claro, eh, 3 también está entre 1 y 7, por tanto no son respuestas excluyentes. Nada, pregunta invalidada y no me sirvió de nada. O sea, este tipo de cuestiones lo comentaremos con más detalle, que no quiero robaros más tiempo, pero ya veis que pueden darse, ¿vale? Se trata de que lo ideal hubiese sido entre 1 y 3, entre 3 y 5, entre 5 y 7, ¿vale? De manera que las respuestas posibles fuesen excluyentes. Bien, no sé si tenéis alguna preguntita o alguna cosita así que queráis. Sí, más adelante. Sí, siempre tengo una duda cuando estoy revisando bibliografía. Perdón que vuelva al caso, ¿no? De la investigación. Me interesa vincular el enfoque por competencias con la formación artística dentro de la educación superior universitaria para docentes. ¿Ya? Por ejemplo, hay un autor ya que habla eh, sobre la importancia de la experiencia situada, ¿no? Eh,
el enfoque por competencias, la experiencia situada, pero no afirma directamente que estas experiencias situadas, si bien comprometen a los sujetos en situaciones auténticas, exigen creatividad, interpretación, reflexión, vivencias complejas con sentido, no hace el vínculo este autor con la experiencia artística, ¿ya? Yo puedo presentar esa conexión, yo hago esa conexión, ¿ya? Pero no, él no lo afirma directamente. Entonces, en tu marco teórico puedes decir, tal autora dice esto, habla de la experiencia situada y yo estoy entendiendo que justamente la creación artística es una forma de experiencia de situada porque hay acción corporal, cognitiva, sensible. ¿Puedo hacer yo esas conexiones o solo debo hablar específicamente sobre lo que dice el autor? Eh, O sea, en el marco teórico ya puedes hacer esas conexiones. Claro, para mí yo te respondería, o sea, te respondería con una pregunta que es depende de dónde. Quizás Ya, en el marco de este TFM que te van a evaluar, lo que se está evaluando es también tus competencias a la hora de discriminar información, de presentar información de terceros, etcétera, y no netamente un ensayo ujú, en el que tú vayas integrando, pues quizás yo aquí te recomendaría, si fuese tu director de TFM, preséntalo y luego quizás en un apartado de justificación o, no, o un apartado de conclusiones puedas integrarlo de nuevo, ¿m? O en la o ya, contextualización de tu propia propuesta, etcétera, etcétera. Pero en un trabajo al uso, en una tesis doctoral, sí podrías perfectamente, tiene sentido. Hasta aquí hemos presentado en este autor sus visiones sobre la experiencia situada. Desde nuestro punto de vista, integraremos esto en, sí puedes jugar con el lenguaje, con las estructuras, etcétera. con el lenguaje. Las ciencias Ya. sociales y humanidades se prestan mucho más que otros campos a este tipo de juegos, de variar los esquemas, no suelen ser tan Ujú. rígidas. Depende qué Sí, no sé, aproximación. claro. Sí, no sé si ser más fiel al autor o si quiero vincular justamente lo que dice el autor. No le quiero atribuir nada indebido, obviamente, pero lo que sí quiero tratar es de integrar esas ideas este, eh, con el tema de mi investigación. Pero no sé cuánto forzarlo, no forzarlo, o si es el Pero momento para forzarlo. incluso en la propia En estructura. esta etapa, ¿no? Digamos, en estas primeras etapas. Incluso en tu estructura puedes hacerlo así. La experiencia situada y, o Ujú. sea, punto 1.1 de tu marco y presentas estrictamente lo que dice el autor. 1.2, Ya, las competencias artísticas como una forma de experiencia situada. Hasta este punto se ha ya, presentado lo que sea tal. Nosotros aquí queremos involucrar, etcétera. Y puede ser que no exista a nivel teórico conceptual, pero tú puedes decir hay otra experiencia en la que no se han referido a la experiencia situada, o sea, otra investigación en la que no se han referido a la experiencia situada, pero nosotros interpretamos que sí que puede avalar no sé, puedes jugar un poquito con ese tipo de ya, cuestiones. ¿Vale? ya. Ok. Bien, ¿alguna otra cosita? No tengo el chat abierto, no sé si me estáis escribiendo por el chat. A ver. Mm. Me perdí. Para el programa de maestría en UNIR tenéis que realizar un trabajo final de máster, pero no consiste estrictamente en una investigación, sino en una propuesta de intervención didáctica. Es un ejercicio más bien de diseño o rediseño de una materia o de una formación, generalmente utilizando una metodología activa o un recurso TIC. Sí, retomaré el tema de las variables en la próxima sesión y concluiremos el tema 4. Em, Juan Carlos, sí, o sea, en el marco teórico tú tienes que entrar al detalle de aquellos elementos que has consultado, ¿vale? Pero siempre lo ideal sería, depende también qué extensión tengáis, es posible que ese ejemplo que os había puesto, ¿no? De vamos de cambios del sistema universitario hasta el sistema universitario chileno, depende, si no tenéis tiempo, o sea, espacio físico, material para poder desarrollarlo con profundidad, pues tenéis que empezar en un punto intermedio o incluso quedaros en el nivel más próximo a vuestra investigación, ¿vale?
Bien, lo de estado de la cuestión y estado del arte sí son sinónimos y también a veces, ya os decía, es sinónimo con marco teórico. Y lo que no entendí es, Camila, en qué ocasiones se incluyen las páginas. Me imagino que sería cuestión de las referencias bibliográficas, ¿te refieres? Cuando la citación. Cuando es entre comillas, pones creo que cuando estabas diciendo que cuando pones Son, citas entre comillas, Son citas directas, se pone la página. siempre se incluye la página, eso es. O sea, cuando ya Por- estamos haciendo un extracto de un lugar concreto, se cita la página para que la persona pueda localizarlo, porque incluso hasta varía en función de la edición. O sea, esto puede pasaros que una edición de 2023 de repente aparece una cosa en la página 130 y en una edición de 2010, porque no han incluido un prólogo no sé qué, en la 120. Entonces, todo este tipo de cuestiones hay que afinar. ¿Mm? Cuando hablamos de una idea, generalmente no, porque, o incluso a veces estamos simplemente parafraseando o resumiendo la idea general de un libro, imaginaos, ¿no? En este libro, pues se hace una aproximación a la Guerra Fría desde una perspectiva académica. No voy a poder citar la página, o sea, se hacen todas las páginas. ¿No? Lo que sí citaré es el autor y el año, los autores y el año. ¿Sí? Y yo creo que está todo. Bien, todo resuelto. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Yo creo que ya están los horarios fijados y continuamos con la variable. Vemos la clasificación que existe al respecto. Retomamos un poquito en qué consisten. Vemos la diferencia entre población y muestra y ya nos metemos en el tema de diseños de investigación cuantitativos. ¿Vale? Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias y nada, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Buena semana. Buenas Igualmente. tardes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Buena semana. Buen día, buen día.